que los funcionarios que se pleguen a la huelga no iban a cobrar sus salarios. Pero el tema de la violencia hizo que hagamos eso. Pero el viernes, ya cuando fue un poco más drástica nuestra posición, ¿verdad? Porque no da gusto tener que decirle a la gente si esto va a continuar, porque son 15 días de huelga. O sea, ellos planificaron, presentaron todas las documentaciones para hacer 15 días de huelga. Y eso realmente a nosotros nos iba a perjudicar terriblemente, porque estamos en un proceso de modernización y simplificación tributaria. La ley nueva a partir del 1 de enero está vigente y en realidad teníamos una situación muy complicada. Nosotros bajo ninguna circunstancia podíamos aceptar el aumento, ¿verdad?, del 28,9%, porque las condiciones no están dadas, Santiago, y eso creo que la ciudadanía lo sabe, y eso nosotros nos mantenemos en esa posición. Pero llegamos a un acuerdo en el sentido de que vamos a trabajar en un plan de carreras y una reestructuración del nivel 100, que le llamamos a nivel técnico, que es el tema de pago de salarios. Y eso es lo que ellos aceptaron. Después también incluimos el tema de la desprecarización. Hay muchos contratados que ya tienen ciertos años, más de 4 años, y que ellos quieren pasar a formar parte del plan, o sea, en este caso la parte formal, o sea, ya ser nombrados. Y bueno, y básicamente eso fue lo que nosotros acordamos, ¿verdad? Y aquellas personas, eso también fue algo que también discutimos mucho, aquellas personas que se plegaron a la huelga van a tener la posibilidad de poder compensar los días no trabajados, o en todo caso se le va a tener que descontar, ¿verdad? Eso es lo que acordamos con ellos, eso la ley también prevé. Con respecto al primer elemento que citabas, ese casi 30% que solicitaban ellos, porque decían y mencionás, es una solicitud real, es un dato real, aquello de hace 7 años no hay aumentos, ¿verdad? Pero quizá el último aumento, si uno se remite, es un aumento del ¿cuánto por ciento? El último que tuvieron. No recuerdo bien eso, Santiago. Lo que sí es que en un momento dado hubo una situación en la cual se dijo que el Ministerio de Hacienda tenía super salarios y que tenían hasta 5 aguinaldos. Y eso no era una realidad. Se distorsionó esa información lastimosamente y eso hizo que cada vez que se iba a analizar, tanto en el Congreso como en otras instancias, ni siquiera se pensaba ni se analizaba porque decían, no, los Hacienda ganan bien. Entonces, ¿eso qué hizo? Que Hacienda se mantenga en el tiempo, pero otras instituciones comenzaron a tener salarios totalmente diferentes. Hoy, un funcionario de Hacienda comparado a otras instituciones no gana realmente lo que ganan otras instituciones, y estamos hablando de que el Ministerio de Hacienda es el órgano rector de las finanzas públicas del Estado paraguayo. Ahora, en esa misma línea, ¿cuánto hubiera representado de haber otorgado un aumento cercano al 30%, en términos económicos, cuánto hubiera representado? Ni siquiera calculamos eso, Santiago, porque no están ni siquiera lo analizamos, porque no está, la situación hoy no está como para hacer un aumento del presupuesto en el tema salarial, porque Hacienda es el que entre comillas corta cuando los organismos y entidades del Estado solicitan al Ministerio de Hacienda. Entonces, mal nosotros podíamos otorgar un aumento salarial a los funcionarios, siendo que nosotros somos los principales impulsores de un recorte y un mantenimiento. Hoy estamos hablando de presupuesto por resultados, estamos hablando de un plan salarial a nivel función pública. O sea, estamos haciendo un trabajo fuerte en ese sentido, entonces ni siquiera nos pusimos a analizar cuánto costaría eso, porque materialmente era imposible hablar de ni un porcentaje, ni 5%, ni 3%. Lo que sí dijimos es, bueno, vamos a sentarnos, vamos a ver el plan de carrera y vamos a ver los salarios en base a esa responsabilidad y a ese conocimiento que tiene el funcionario. Hay muchos funcionarios muy preparados y algunas veces hasta relegados. Entonces, lo que nosotros pensamos es, bueno, vamos a eliminar los cargos vacantes, vamos a ver si es que en el Congreso se aprueba el retiro voluntario y eliminar esas categorías que hoy están y reestructurar, que sí, que no significa un aumento en el presupuesto, pero que sí significa para ellos una mejor remuneración en base a su responsabilidad y sobre todo su preparación. Y hacer evaluaciones, la ley establece que hay que hacer 2 veces evaluaciones en el año, nosotros siempre lo hacemos. Entonces, bueno, ya no existe y hoy día no podemos más hablar de un aumento generalizado, porque eso le premia a aquel que no tiene una predisposición con el trabajo. Sin embargo, si nosotros evaluamos, analizamos, hay concursos
Entonces, lógicamente, es mucho mejor eso y creemos que va a ser en base a la meritocracia. A diferencia de cualquier otro trabajador del sector privado, una persona que trabaja en la Secretaría de Estado de Tributación, que ingresa hoy a la Secretaría de Estado de Tributación, ¿en cuánto tiempo tiene estabilidad laboral? La ley establece que en 2 años tiene estabilidad laboral. A diferencia de cualquier otro trabajador. A diferencia de cualquier, eso está establecido en la ley 1026. Pero ya a partir de ese momento, de todos modos, lo que rige es la obligación de realizar exámenes con qué periodicidad. 2 veces al año. Cada 6 ¿Y meses. eso lo hacen regularmente? El Ministerio de Hacienda hacemos esas evaluaciones, ¿verdad? Lógicamente creo que hay que analizar nuevamente el plan, o sea, modificar la ley 1626, eso tenemos que estudiarlo probablemente a nivel Estado. No puedo hablar simplemente del Ministerio de Hacienda, sino que a nivel Estado, ¿verdad? Porque hay muchas lagunas en la ley 1626. El tema del relacionamiento, por un lado, habla de prestación de servicios para aquellos contratados y para los nombrados, lógicamente, la estabilidad de los 2 años, a diferencia del sector privado. Por eso estamos hablando, como te decía en la radio el otro día, nosotros hicimos un llamado de 12 personas, estamos hoy con la reforma, en las cuales 400 personas se presentaron, ¿verdad? Entonces, y estamos hablando, no son salarios muy altos, estamos hablando de un promedio de 3 millones de guaraníes de contrato, ¿verdad? 3.500.000, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay gente que quiere trabajar y lo que nosotros tenemos que ver es si no podemos radicalizar esto ni tampoco abstraernos. Hay una realidad que tenemos que administrar y eso lo hablamos con el ministro de Hacienda, hablamos con los otros viceministros y eso es lo que nosotros nos comprometemos en trabajar en algo que realmente se pueda realizar y que sea en beneficio de todos. Y que no implique un aumento en el presupuesto, porque eso es lo que nosotros tenemos que cuidar como órgano que administra las finanzas públicas en el Paraguay. Voy nomás a la cuestión. Yo recuerdo una declaración de Benigno López diciendo, ya hay que agradecer el hecho de estar trabajando en la función pública. Con eso ya es suficiente, decía, y este no es un año para pedir, sino que es un año para agradecer el estar en la función pública, ¿verdad? Por todos los privilegios que se tienen en la función pública, que no son privilegios del sector privado, pero ni por si acaso. Entonces, cuando mencionás, viceministro, que se podrían dar eventualmente algunos aumentos, pero siempre con el criterio de los exámenes, la medición de aptitudes y demás. Uno otra vez hace el análisis diciendo, sin aumentar el presupuesto, decía, pero el no aumentar el presupuesto es como una mentira que se termina soltando cuando te das cuenta que el dinero terminas destinando a gastos corrientes. El destinar dinero que podría darte un margen de maniobra en inversiones o en aplicación de reformas y compañía a gastos corrientes tampoco es un buen negocio. Claro, pero técnicamente no hay un aumento en el nivel de gastos corrientes. Mantener el nivel de gastos corrientes es nuestra prioridad. Pero ¿qué significa? Dentro de ese mantenimiento, supongamos, vamos a hablar en términos sencillos para que la gente entienda, dentro tenés vos 100, de los cuales vos pagás 50 personas 100. Nosotros hacemos, bueno, vamos a eliminar los cargos vacantes, vamos a utilizar esos que hoy están, ¿verdad? Porque cuando hablo de no aumentar el presupuesto, justamente hablo de no aumentar los gastos corrientes. Correcto. Entonces, eso es lo más importante para nosotros y nos va a dar un margen para que dentro de los gastos corrientes que hoy están aprobados, mantengamos, pero sin embargo le demos una posibilidad de tener una posibilidad, vuelvo a repetir, de que gane un poco más en base a méritos, aptitudes y sobre todo responsabilidades. Eso es lo que nosotros le ofrecimos, ellos aceptaron. Y estamos ya trabajando a partir del lunes, a partir de mañana ya vamos a estar trabajando en ese sentido, ¿verdad? Realmente fue algo muy complicado, muy difícil. Lamentamos todo lo que sucedió, pero nosotros en ese sentido tuvimos la decisión de no ceder con relación al tema de aumentar salario, ni 1% para el 2020. Al contrario, eso lo que vamos a hacer es un buen estudio técnico conjuntamente con todos los sindicatos, con los 3 sindicatos, y vamos a tener un resultado en el primer semestre del año 2020 y vamos a evaluarlo eso conjuntamente con ellos. Vamos también a mantener el tema de la desprecarización, porque eso es una cuestión legal que está previsto ya, y bueno, vamos a ver cómo se aprueba el presupuesto en el Congreso y en base a eso también vamos a ir evaluando. Nosotros entendemos el reclamo, lo que no estamos de acuerdo, y eso ya lo manifesté varias veces, es con los hechos de violencia que por suerte llegamos a un acuerdo
porque se estaba realmente complicando esto y nosotros, el que sale perjudicado acá no es la patronal ni los trabajadores, sino que es la ciudadanía.